¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a aclarar dos conceptos que a menudo se mezclan pero que son fundamentales para entendernos: sexo y género. Vamos a ver por qué es tan importante saber distinguirlos. Y todo arranca con una pregunta que es, bueno, el motor de toda esta conversación. Nuestra identidad, ¿es algo con lo que nacemos o es algo que vamos construyendo con el tiempo? Esa es la gran interrogante que vamos a explorar. Para encontrar algunas respuestas, este será nuestro recorrido. Empezaremos definiendo los conceptos básicos, luego veremos cómo la sociedad nos va moldeando, el rol clave de la familia y la escuela, hablaremos de estructuras más grandes y al final veremos las consecuencias de todo esto en el mundo real. Muy bien, entremos en materia. Para empezar, necesitamos poner los cimientos. Esta primera parte se trata de eso, de las definiciones básicas que nos van a permitir entender todo lo que sigue. Es súper importante tener esto claro desde el inicio. Ok, empecemos por lo más fundamental, el sexo. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de biología, pura y dura. Está determinado por nuestros cromosomas, ya saben, el par XX o XY, y por todo el desarrollo hormonal que da forma a nuestras características físicas. Ahora, el género es otra historia. Esto ya no tiene que ver con la biología, sino que es una construcción social y cultural. Son todas esas ideas, roles y expectativas que cada sociedad asigna a lo que significa ser hombre o ser mujer. Miren, esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? A la izquierda, el sexo, biológico, universal, definido por la genética. A la derecha, el género, algo cultural que se aprende y que de hecho cambia muchísimo de una cultura a otra y a través del tiempo. Entender esta diferencia es de verdad la clave de todo. Y a partir de ahí, llegamos a la identidad de género. Y ojo, porque esto es algo súper personal, es interno. Es la conciencia profunda que cada persona tiene de sí misma, cómo se siente y se identifica. Y lo más importante es que puede o no coincidir con el sexo biológico. Y para no confundir, tenemos la identidad sexual. Esta está más ligada a nuestro cuerpo, a lo físico. Es, digamos, el reconocimiento de nuestra biología, de cómo estamos configurados anatómicamente como hombres o mujeres. Entonces, para que quede bien claro, la identidad sexual se basa en lo biológico, mientras que la identidad de género es una experiencia interna, psicológica y social. Son dos piezas distintas, pero ambas son fundamentales en la construcción de quiénes somos. Bien, entonces, si el género se aprende, ¿cómo ocurre ese aprendizaje? Bueno, a ese proceso se le llama socialización. Es básicamente la manera en que la sociedad nos enseña esos guiones de lo que se espera de nosotros según nuestro género. Y es como un proceso de 3 pasos. Primero, la sociedad nos transmite sus ideas y valores. Después, nos asigna ciertos roles y tareas. Y finalmente, nosotros interiorizamos todo eso, lo hacemos nuestro, y actuamos en consecuencia, muchas veces sin ni siquiera pensarlo. Y esta frase de verdad no dice todo. Este proceso no empieza en la adolescencia, que arranca desde que somos muy chiquitos. No nacemos con estas ideas, las vamos absorbiendo al observar a nuestra familia, los juguetes, la tele, todo a nuestro alrededor. Ok, ¿y dónde ocurre principalmente este aprendizaje? Pues en 2 lugares clave que nos marcan desde el inicio, la familia y la escuela. Son nuestros primeros y más grandes maestros en temas de género. La familia, claro, es el primer núcleo. Es en casa donde aprendemos qué está bien y qué está mal, cómo expresar lo que sentimos o cómo no expresarlo. Ahí se establecen los primeros patrones de conducta que luego repetimos, y así se van pasando los valores de generación en generación. Y luego está la escuela. Su papel es importantísimo, porque no solo enseña matemáticas o historia, la escuela forma ciudadanos. Y por eso mismo tiene un poder increíble. Puede reforzar los estereotipos de siempre, o todo lo contrario. Puede ser un lugar para fomentar la igualdad, prevenir la exclusión y enseñar a valorar la diversidad. Si salimos de la casa y la escuela, nos encontramos con una estructura social mucho más grande que organiza estas reglas. Y aquí tenemos que hablar de 2 conceptos clave: el patriarcado como sistema y el feminismo como el movimiento que lo cuestiona. A ver, cuando las ciencias sociales hablan de patriarcado se refieren a un sistema. Ojo, un sistema social. Uno en el que las costumbres, las tradiciones y las leyes que se van pasando de generación en generación tienden a darle una posición de dominio a lo masculino. Y como respuesta a esto surge el feminismo. Es muy importante entenderlo bien. No es lo contrario al patriarcado. Es un movimiento social y político que lo que busca es la igualdad. Su objetivo es generar conciencia sobre las desigualdades y luchar por los derechos y la liberación de la mujer. Y ojo, que esto no es algo de ahora. El movimiento tiene un recorrido larguísimo. Empezó formalmente por allá a finales del siglo XVIII.
Luego tomó muchísima fuerza con las sufragistas, que luchaban por algo tan básico como el derecho al voto. Y hoy, en pleno siglo XXI, esa lucha sigue, buscando una igualdad real y combatiendo los prejuicios que aún persisten. Y ahora llegamos a la parte más dura. Vamos a conectar todos estos conceptos con sus consecuencias más graves y tangibles en la vida real, la violencia y la responsabilidad que tenemos como sociedad ante ella. Una de las peores consecuencias de estas dinámicas de desigualdad es la violencia doméstica. Y no hablamos de casos aislados, sino de un patrón de abuso y control. Los datos suelen mostrar una tendencia clara. Los agresores son en su mayoría hombres y las víctimas mayoritariamente mujeres. Es un problema sistémico. Y esta responsabilidad social también se ve en temas de salud pública. Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, son un problema que nos afecta a todos. Prevenirlas no es solo una cuestión individual, es una responsabilidad compartida, colectiva. Y aquí, las escuelas, los centros de salud, todos tienen un papel crucial que jugar en la educación y la concienciación. Bueno, y con esto cerramos el círculo. Hemos visto que sexo y género no son lo mismo, que el género es una construcción que aprendemos. Entender esta diferencia es sin duda el primer gran paso. Pero la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?